in der Finster. Rufst du mich, ich weiß nicht wo. In der Finster, welche zarter beigsamer bist du. In der Finster bist du. Canta, toma el violín vaciado y hueco y arroja sobre sus delgadas cuerdas tus dedos, pesados como corazones doloridos, y canta el último canto acerca de los últimos judíos en tierra europea. Como yo, desvalido, hubiese alzado pesadamente la cabeza, mirando perturbado el lejano cielo gris y la desolación de alrededor, y pesadamente hubiese dejado caer su cabeza de nuevo, caer como una piedra profundamente inclinada hacia el suelo y muda. Yo vi desde mi ventana esos carros colmados. Escuché los gritos que llegaban al cielo y los clamores silenciosos. Carros cargados de dolor, rebosantes de vida y conducidos a la muerte. Ya se echan a andar los caballos y las ruedas ruedan. Cuenten. Si no, voy a ser yo quien cuente. Sí, yo voy a contar y llorar a un tiempo. Ataúdes, mudos ataúdes, yo voy a contarles. ¿Saben acaso cómo de 6.000 se llegó a 10.000 judíos diarios? Demasiado tarde. Todos los caminos ya estaban cerrados. Todas las fronteras bajo llave. La tierra entera se cerró para nosotros aquí abajo, igual que el cielo allá en las alturas. Empujados por la angustia, llegaron hasta Lublin y aún más lejos. ¿Y ahora qué? La muerte se les había anticipado con humo, sangre y fuego. Es el final. El cielo arde por las noches, de día se cubre de humo y al anochecer vuelve a encenderse como en el desierto, en nuestro comienzo mismo. De día una columna de humo, de noche una de fuego. Pero entonces mi pueblo iba alegre, con fe, con una vida joven por delante y ahora es el final. En estas tierras nos asesinaron a todos, del más chico al más grande, nos masacraron aquí a todos. Cuando me preguntan por qué con arte relato toda la historia de mis padres, que también es mi historia, obviamente, a veces creo que todo esto me nace por haber crecido sin imágenes
Mi hermana y yo somos hijas de padres, los dos sobrevivientes de Auschwitz, mi papá Aarón, polaco, mi mamá Agui, húngara. Y en mi casa no había fotos, no había nada viejo. Yo a veces envidiaba a alguna compañera del colegio que traía una puntilla, botones de la abuela, algún traje viejo, y en casa nada había anterior a mis padres. Esto hizo, creo, en mí, el deseo, la necesidad de varias cosas. Por un lado, de la memoria, recuperar la historia. Y por otro lado, la necesidad de perdurabilidad de la materia. Para mí en mis obras es muy importante la durabilidad de lo que hago. Necesito que las obras me sobrevivan para que den testimonio. A través de una aguja, de una misma herramienta, recibí simultáneamente dos herencias que me constituyen profundamente. Por un lado, en mi casa materna-paterna, al ser mi mamá húngara, todo estaba bordado, lleno de bordados, de tejidos, mucho gusto por el ornamento, por lo bello, por el adorno. Siempre hizo tapiz y bordó muchísimo, y mi abuela, quien nunca conocí, también bordaba. Y también a través de una aguja crecí con la horrible sensación del tatuaje que recibieron mis padres. Crecí abrazada por brazos numerados. Y esto también me marcó absolutamente, y cuando yo era muy chiquita le pregunté una vez a mi mamá, ¿para qué tenés eso? Y me contestó, para no olvidarme. Una vez antes de inaugurar acá en Buenos Aires un proyecto que se llamó La piel de la memoria, el día anterior me agarró mucha angustia y le dije a mi mamá, mamá, decime la verdad, si vos te sentís incómoda, porque aparecía la fotografía de mi mamá, ¿no te hace mal? Y me dijo, ay Mirta, qué inocente que sos, mirá si a mí me puede hacer mal esto, el mal ya me lo hicieron, la realidad fue mala, no esto. Y creo que el arte, los relatos, la literatura, el cine, las artes visuales y demás, al ser una metáfora a través de lo bello decir lo feo, permite que muchísima gente pueda acercarse. Esta muñeca me la regaló mi tío, el hermano de mi mamá, que también sobrevivió como una situación muy única y una gran casualidad. Mi mamá y su hermano fueron los dos únicos sobrevivientes de todo, no solo de su pueblo, sino de todo el área rural en donde ellos vivían en Hungría, en los alrededores de Budapest. Después de muchos años, cuando ellos se enteraron que habían sobrevivido los dos, mi tío quedó viviendo en Budapest y mi mamá terminó viviendo en la Argentina, que es donde yo nací. Mis padres pudieron juntar el dinero y viajaron a Europa a reencontrarse con la familia que había sobrevivido. En el aeropuerto mi tío nos regaló una muñeca a mi hermana y otra a mí. Esta muñeca es la que me sobrevivió a mí, pero yo la uso en mis obras como el símbolo de la supervivencia. Quise establecer una comparación y una confrontación entre lo que es un tatuaje ornamental contemporáneo y lo que significa un tatuaje perpetrado en Auschwitz. Obviamente a mí no me es indiferente ver un tatuaje nunca, debo decir que me causa cierta impresión, justamente porque estoy profundamente marcada por dentro por los números en los brazos de mis padres. Al entrar a la exposición era una instalación performance, video instalación performance. Uno se encontraba con un tatuador profesional en una mesa haciendo tatuajes ornamentales. Eran tatuajes efímeros, duraban solamente una semana. La gente que asistía a la exposición decía, ay, yo quiero, y hacían una cola. Pero a algunas personas
les tocaba en lugar de un ornamento un número. El tatuador respondía a una orden, obviamente arbitraria, que yo le había dado. Yo le había dicho simplemente que cada persona que tuviera algo rojo en su vestimenta, en vez de un ornamento, del ornamento que eligiera, recibiría un número. La gente primero decía, pero ¿y por qué? ¿Por qué? Entonces él decía, yo recibo órdenes. Pero después de un rato se daban cuenta que todos pertenecían a un grupo. Es decir, todos se daban cuenta que estaban vestidos de rojo. Mientras todo esto acontecía, había un murmullo constante en la habitación de testimonios, tanto de gente que eligió tatuar su cuerpo, sintiendo que con eso agregaban un detalle único a su identidad, y contrapuesto en el sonido, a los testimonios de aquellos sobrevivientes que relataban su experiencia con los tatuajes, en donde sentían que perdieron identidad por ese tatuaje, convirtiéndose simplemente en un número. Y bueno, en esto realmente queda explícita la gran diferencia entre lo que es el tatuaje del placer y el tatuaje del horror. Creo que esto de llevar mis padres en la piel y yo, voy a llorar, en la memoria, la piel de la memoria. Und jedes Wort vor dem Sturm sich erschlang, und zwischen die Schlangen ein finster Gesang, was klingt ob mit Sam auf der Mäuer von Stein. Allein ist allein, wir's kann nicht lachen, vor dem ist gewesen. Mi padre era un inmigrante judío que vino de Alemania y estudió en Hamburgo, y en el año 40 llegó a la Argentina y fue a Monigotes, donde él hizo una cuna en madera de cajón, y eso él no le gustaba, y él mismo a los 6 meses llegó a Buenos Aires, donde él empezó en un pequeño tallercito, en una cochera, a hacer los trabajos, y después en el año 50 llegó en este taller que hoy me pertenece, y estoy muy orgulloso de seguir hoy en día haciendo los muebles que él hizo siempre. Sus clientes principales eran todos alemanes, y los viernes él cumplía la tradición judía, terminaba antes de trabajar y mamá cocinaba para el Shabbat. Se levantaba a las 5:30 de la mañana y ya enseguida empezaba a trabajar. A las 6:30 se ponía los tefilim en la casa. La carpintería era toda su vida. En Dachau, en Alemania, cuando lo llevaron, lo usaron como carpintero. Hizo las columnas de los hormigones armados. Y nunca me comentó algo de Alemania. En el año 47 se casó con mi mamá y lucharon muchísimo, pero sé que las dos los pasaron muy feo. Mi mamá en el pueblo tuvo que recorrer con puesto con cosas escritas que Juden raus. En el año 78, por primera vez, fuimos a Alemania a visitar al pueblo de mi papá, Aurich, en la Maxstrasse 5, donde vivía él, y entramos a la casa. Y después visitamos el cementerio donde estaban sus abuelos. No duró más de mediodía, no estuvo en el pueblo, no podía estar, estaba con mucho miedo. Al otro día visitamos el pueblo de mi mamá, cerca de Frankfurt, se llamaba el pueblo Klein-Klotzenburg, y nos pasó lo mismo. No quería saber nunca más nada de Alemania. En el año 92 fue invitado mi papá por primera vez de Aurich. Al principio estaba muy contento
de visitarlo nuevamente. Aceptó enseguida la invitación. Cuando mi papá estuvo adelante de su casa, una señora, hija de un nazi, reconoció con una foto, demostró que ella era compañera de mi papá. Y mi papá enseguida preguntó por el padre y le dijo que tu papá me llevó a Dachau, y ella contestó que yo no tengo nada que ver lo que él hizo. Yo hoy entrego esta foto, el recuerdo y asumo las disculpas. Y aparte entrega esto que le pertenecía a la familia David Wolf, que tenía un negocio de ropa, y ella lo que quiso devolver a la familia, para que la familia tenga su recuerdo. En el año 2003, el pueblo de Aurich nuevamente invitó a todos los judíos para un reencuentro, y lamentablemente mi papá no pudo ir y me invitaron a mí. Fue un encuentro por los 310 muertos en Aurich, que hicieron un monumento. Después de 60 años, la mente de mi padre tuvo una regresión. Una noche, mi papá se levanta de repente y le dice a mi mamá: "Komm, Hilde, die Nazis kommen. Die sind hier im Haus schon. Komm, wir müssen springen." Y abre la puerta y va corriendo acá hacia el balcón, a esta posición, y se suben a este macetero. Hasta hoy en día no comprendo, y se pelea en ese momento con mi madre porque la quería llevar, y mamá a lo último se desprende de él para que ella no caiga, y él se tira. Y por los gritos de mi mamá con mi papá, los vecinos salen y ven que mi papá solo se sienta en esta pared y habla con la gente y pregunta que mi mamá no saltó. ¿Qué pasa que no salta? En ese momento llego yo con mi señora y le pregunto: "Papá, ¿qué te pasó?". "No, los nazis nos persiguieron, hay que salir de acá". Y en ese momento no tuvo ni una lesión, fue revisado, pero en muy poco tiempo tuvo sus problemas neurológicos, que tuvo postrado 5 años y más tarde fallece. Roschinkes mit Mandeln, Schloss Scheidale, Schloss Scheidale, Schloss Scheidale, Yo de chico crecí sabiendo que me encantaba la música, y especialmente con mis abuelos, tanto los paternos como mis abuelos maternos y los papás de mi papá. Yo crecí con mucha leyenda de que ellos amaban la música, y yo de hecho heredé de ellos un paquete con los programas de Berlín. Ellos iban todas las noches a escuchar concierto y ópera, todas las noches en los años 20. Yo cuando los iba a visitar de chico, ya sea acá o en Mendoza, donde vivían, o en Israel, cuando vivíamos todos allá, el ritual a la tarde era que mi abuela jugaba al solitario y mi abuelo ponía música. Ponía Chopin, ponía Wagner, ponía Beethoven. Él ponía Wagner y decía: "Shh, no le digas a nadie". Adoro muchos diferentes tipos de música, pero el lugar donde más me siento cómodo es la música alemana, germana. O sea, no es sorprendente, porque es un modo de pensar que también se puede haber heredado entre las palabras, pero sí genera una ambigüedad, una dicotomía, una paradoja, y la búsqueda es constante, digamos, de resolver esa paradoja. Antes de ir a Nueva York estaba fascinado con autores como Chaim Poto, Kovacevic Singer, que hablan del Holocausto y viven en Nueva York, y yo fui un poco a encontrar eso. Lo que es muy interesante, principalmente desde que estoy en Nueva York, es que muchos de los conciertos que yo hago que tienen que ver con la Shoah son cosas que yo no programo, sino que me llaman a mí. En algunos casos porque conocen mi historia, y en muchos casos de casualidad.
Y eso es medio fascinante porque no creo que sea una casualidad, sino es algo de la energía que se va buscando y se va encontrando. Yo me fui de la Argentina en el 2001 y desde el 2001 que estamos con mi esposa en Nueva York. Tenemos un hijito de 7 años que se llama Lev. Y estando en Nueva York, yo tenía mucho la ilusión de encontrar algo de la judeidad en mí o de la judeidad en Nueva York, y fue muy interesante que fue al revés, fue una oportunidad de conocer lo diferente y de la diversidad que hay en Nueva York. Pero se dio una cosa muy curiosa, que hice muchos conciertos que tienen que ver con la temática del Holocausto y la celebración de la vida de los que sobrevivieron, la celebración de aquellos que se murieron y el recuerdo. Un proyecto muy largo que hice también fue de casualidad, que con un cantante de ópera un día me dice, hay un médico que vive cerca del Lincoln Center que hace unos soirées. Y un clarinetista había tocado, no me acuerdo qué, se llama Gilad Harel. Y él me vino con un planteo, dice, para el año siguiente, me dice, me pidieron creo que de Atlanta, le habían pedido hacer un concierto para Yom HaShoah. Entonces nos pusimos a investigar, hicimos un programa y trabajamos muchísimo, unos 8 meses, una cosa muy de investigación, y decidimos hacer un programa de canciones, no música clásica o erudita, digamos, sino canciones escritas en la época del Holocausto, ya sea en guetos o campos o en otras partes, pero arregladas para clarinete y piano, o sea, sin la letra. Entonces era en la investigación de cómo hacer para rescatar el espíritu de la letra, aunque lo hagamos sin alguien cantando. Y ahora hace poco, este año que pasó, nos invitaron para colaborar con la Orquesta Sinfónica de New Haven, que es una orquesta muy buena, y hacer la novena de Beethoven. Yo dije, por supuesto. Esto no lo programé yo, pero lo programó el director titular de esa orquesta, que es un inglés muy conocido, que tampoco es judío, y lo programó junto a una pieza de Schoenberg que se llama El sobreviviente de Varsovia. Pieza que Schoenberg compuso en el año 47, muy densa, muy difícil, muy maravillosa, muy maravillosa, donde él un poco que mezcla diferentes historias y hace una cosa que es como un relato en primera persona de alguien que está viviendo el asesinato masivo de un grupo de hombres. Él que perdió toda su familia, o mucha parte de su familia, en los campos, que pasó tanta mala sangre en los años 1910, 1920, en Viena y en Berlín, de repente en la lujuria de su hermosa casa en Beverly Hills, mirando y leyendo lo que había pasado y escribió esta pieza, y yo creo que lo que él intuyó, y es lo que a mí me gusta y lo que a mí me gusta rescatar, y el lugar donde yo me pongo como intérprete, es que el espíritu no se vence. A mí me encanta Wagner, porque a mis abuelos les encantaba Wagner, y yo es como no lo puedo evitar, es una música maravillosa, es complejo. Me cuesta mucho tocar Lehar, que en Israel se toca todo el tiempo, porque yo crecí con mis abuelos diciéndome, Lehar iba con las 2 manos arriba, no con una. Y yo sé por la historia de que La Viuda Alegre era la ópera favorita de Hitler, a pesar de que fue escrita por 2 judíos, los libretistas simplemente no aparecían en el póster. Man tut, was man kann.
yo me frunzo cada vez que tengo que tocar Lehar. Tuve que dirigir Carmina Burana, que es una obra espantosa. Parte de mi trabajo a veces lo tengo que hacer y no es fácil. No es fácil. A veces me pregunto cuánto hay de mi propia voluntad de hacer lo que hago y cuánto hay de pujas transgeneracionales que quieren salir. Cada vez más yo estoy convencido de que lo que yo hago no es simplemente hacer música linda, sino es darle un sentido a la cosa blanca que hay alrededor de los puntitos negros en la partitura, de encontrar ese Geist, y que para mí el hecho de yo estar haciendo música es el triunfo del espíritu en un punto, y hacer esta música. Soll der Qual sich ruhig fließen, stiller sei und Hof. Mit der Freiheit kommt der Tate Schlaf, schick in mein Schlaf. Wie die Wilje aber freite, wie die Bäume grün beneite, leicht bald Freiheitslicht. Auf dein Gesicht. Mi identidad, soy argentino, de padres polacos, judíos, inmigrantes que se escaparon de Varsovia el 16 de junio del 39, 2 meses y monedas antes de la guerra, antes de la invasión nazi. Mi papá eran uno de 6 varones, mataron a sus 5 hermanos y a su papá y su mamá. O sea que fue el único que se salvó, poquito se salvó, porque a los 52 años se murió de cáncer de pulmón sin haber fumado nunca, de tristeza porque era un señor muy serio, casi no hablaba y nunca se bancó a haber quedado solito. Mi mamá, después que se murió mi papá, empezó a ir a la sinagoga hasta que se murió con 99 años y hasta los 95 estuvo lúcida y hasta los 95 iba de tanto en tanto a la sinagoga. Mi mamá perdió 4 hermanas, su papá y otro hermano. Los 2 mayores se salvaron porque se habían ido mucho antes y una sola hermana se salvó también, se escapó a Siberia con sus 4 hijos, terminó después en un campo de refugiados, terminó después en Israel y de Israel pasó a Montreal. Yo la conocí, ahí conocí primos míos, cuando yo ya tenía como 30 años, los primeros primos que conocí, o sea que nunca tuve tíos, primos, o sea que de familia cero. Me siento muy orgulloso de ser judío, como me siento muy orgulloso de ser argentino, como me siento muy orgulloso de ser hombre, pero es una cosa que no puedo desprenderme del dolor que se vivía en mi casa, de la tristeza que se vivía en mi casa. O sea que mi vida está teñida de todo eso, de todo eso que pasó en Polonia, que luego pasó en la Argentina y que se continuó en nosotros, porque en mi casa mi casa era una casa triste, era una casa con angustia. Mi mamá cantaba, por ejemplo, creo que soy artista porque mi mamá cantaba todo el tiempo y de alguna manera cantaba muy bien. Y de alguna manera a veces pienso como que había perdido la razón en cierto sentido, como de negar cosas, pero no es así, sino que era su necesidad de formar una nueva familia. Mi hermana nació en el 40, yo nací en el 46, y que nosotros dos fuimos como la América que ellos estaban buscando. Nuestra infancia, la de mi hermana y la mía, fueron muy tristes por no tener familia, no tener absolutamente a nadie. Todo eso está mezclado en mis obras están teñidas
de todo ese dolor. Yo hace poco hice una obra nueva, hará 2 meses en San Pablo, que se llama Litoral, y es una obra con música de litoral, de misionera, y es la primera vez que hago una obra con humor. Yo tengo hecha más de 50 obras, soy una persona con mucho humor, que siempre le veo un costado cómico a las cosas, y me río solo, yo nunca me aburro, pero es la primera vez que en danza meto humor y que la gente se ríe viendo un espectáculo mío de danza, cuando para mí lo más fuerte y no digo lo más fácil porque no es nada fácil hacer Ana Frank, pero donde yo más me siento identificado es haciendo una obra dramática, ya sea Medea, ya sea Un tranvía llamado Deseo, sea Ana Frank, donde estoy tomando una temática judía. Pero yo creo que en todas mis obras hay una temática judía, porque vivo de esta manera. En la película en 18J, en la película que me tocó hacer y de la cual me siento muy contento de haber tenido esa oportunidad, también es como que empieza con ropa tirada en el piso y como que los personajes van apareciendo de esas ropas y al final termina una mujer sola con toda la ropa que se está yendo como para el cielo y ella mirando para arriba y va cayendo arena, se queda con arena, no se queda sin nada, como que el vacío que pudieron haber sentido mis padres de llegar acá y haber perdido a toda su familia. No era época de internet, no era época ni de faxes, no era época ni de hablar por teléfono. O sea que la gente que se iba de Polonia, que se iba de España, que se iba de Italia, se iba de China, se iba de Siria, de Líbano, de donde sea, se iba para no volver a ver más a su familia. O sea que eso es un poco lo que representa esa ropa que se va para el cielo, son esas almas que estuvieron unidas a uno y que ya no están. Ana Frank es un tema que nunca pensé que lo iba a tocar porque nunca leí el libro de Ana Frank, nunca vi la película de Ana Frank, pero en el momento en la época de la dictadura, en la época tan dura que vivimos, en la época de los desaparecidos, me acuerdo que le propuse al director de ese momento acá del Teatro Akiva Steiff, le dije, yo quiero hacer una obra sobre Ana Frank, porque estaba como dentro del inconsciente colectivo, no porque yo había visto la obra, pero sabía de qué se trataba, de una familia que estuvo más de 2 años encerrada en un altillo en Ámsterdam, y yo sentía que la gente que vivíamos acá en el Teatro San Martín vivíamos un poquito así, teníamos la suerte de estar escondidos de los militares porque este teatro era mirado como de segunda, no era el Teatro Colón. Cuando me puse a trabajar en Ana Frank, empecé a bucear mucho en mi historia. Y ahí es donde descubrí muchas cosas que mi mamá me fue contando. Y la vi a mi mamá, que era muy dura, muy fuerte en ese sentido. La vi por primera vez llorando, contándome cosas. Porque en mi casa no se hablaba de Polonia, de los muertos. Había fotos, miles de fotos. Lo único que había de Polonia era de la familia. Y yo preguntaba, ¿y este quién es? ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? Y conocía los nombres que ahora ni me acuerdo. Yo ni sé los nombres de mis abuelos, ni de los tíos.
Ana Frank el año pasado la obra cumplió 30 años y es una obra que la monté en 13, 14 compañías en el mundo y en todas siempre la repercusión fue impresionante, impresionante, y además es la única obra mía antigua que hago donde haya una dictadura, donde hayan gente desaparecida, siempre va a haber una Ana Frank. Ορέστη το ντουφέκι σου να μην το παραδώσεις, γιατί θέλει να έρθει ένας καιρός να μας ελευθερώσεις. Γεια σου Ορέστη, γεια σου, να χαρείς τη λεβέντια σου. Γεια σου Ορέστη, γεια σου, να χαρείς τη λεβέντια σου. Los sefaradíes padecieron la Shoah y con una pérdida casi del 90% de su población. 300.000 sefaradíes fueron deportados a los campos, muchos de ellos sin reconocer, en general la mayoría, sin reconocer que la presencia de los askenazí en los mismos campos de concentración eran judíos, tan judíos como ellos.
Así sucedió también con los Ashkenazíes, que no reconocían en la presencia de los sefaradíes por hablar el judeo español que fueran también tan judíos como ellos. Las dificultades con la lengua eran muy notorias, muy difícil, porque debían de conocer en principio el número en alemán que tenían grabados en sus brazos. Esto para ellos fue un esfuerzo enorme y le costó la vida a más de uno, porque ante el llamado de los capitanes para dar su presente, muchos no entendían y tuvieron que soportar el castigo por no responder a estas preguntas y a estos requerimientos que los capos de los campos solicitaban de los sefaradíes, que ignoraban absolutamente el alemán. Solche Murmel von dem Meer herein zu mir in Lied. Solche Murmel von dem Meer herein zu mir in Lied. Soy escultora y pintora, viví en Argentina hasta los 23 años. Nací en Tucumán, estudié ahí en la Facultad de Artes y partí con el deseo de especializarme. Estuve en Milán trabajando en una fundición y en la Academia de Carrara trabajando el mármol. Esta experiencia personal de deseo de partir de alguna manera me llevó a profundizar la búsqueda de mi propia identidad. Volver hacia las raíces para también comprender hacia dónde quería caminar y dónde era mi lugar en el mundo. Los primeros trabajos también en esculturas hablaban mucho de la presencia, de la ausencia, de la huella. Y de alguna manera se produjo algo muy extraño, que es como que una memoria, no solo mía, con mis lugares más queridos en Argentina, sino también de alguna manera imágenes de mis abuelos, de quien hablaba y contaba y quien no contaba nada porque prefería quedarse en silencio, cada vez ocuparon más espacio dentro mío. Y de alguna manera lo que fue un trabajo al inicio inconsciente, que tenía un hilo pero sin una estructura, en el año 2000, cuando yo quedé embarazada, surgió además la casualidad que encontré el pasaporte de uno de mis abuelos, que se llamaba Mauricio Rosenberg, que venía de Cherson. No encontramos de dónde venía porque era un pasaporte ruso, que luego esta zona se volvió Moldavia. Cuando encontré un viejo atlas del 800, el lugar de donde venía una parte de mis abuelos, los Rosenberg, empecé a hacer dibujos continuamente sobre ese primer mapa. Era un lugar además donde había habido persecuciones y un pogrom muy terrible. Este dibujo, se volvieron más dibujos, se volvió un trabajo más estructurado, más importante, que se concretó en una muestra en el 2000, que lo dediqué a mis abuelos, a Sara, Simón, Rosita y Abraham. Y me surgió la posibilidad de tener un fondo muy grande que venía de una escuela con grandes mapas originales, que así como el mundo cambia tanto, estos mapas prácticamente venían desechados en una mudanza. Así que me encontré con un fondo muy importante de mapas de 2 metros por 1,50 m, que los tuve colgados durante mucho tiempo y generó un proyecto, un trabajo muy importante que todavía hoy se sigue transformando y sigue viajando por el mundo, porque los mapas se enrollan y me permite exponer en grandes museos, en galerías privadas, con una posibilidad, digamos, de transporte bastante simple. Cuando me encontré con estos mapas grandes, comencé a hacer este trabajo ya de manera muy consciente y muy motivada sobre esta dimensión de la búsqueda de la propia identidad y también del valorizar en la dimensión también de nuestro pueblo judío, del camino, de la búsqueda del propio territorio y de cuánto nos llevamos nosotros nuestros paisajes. Comencé a dibujar las figuras que caminaban sobre los mapas, un continuo caminar del judío errante. Y ese trabajo, como ocurre en general en arte, que uno puede continuar a trabajar sobre una temática, pero vas profundizando la forma, el lenguaje, me llevó a la necesidad en la primera exposición de crear figuras, personajes también escultóricos, presencias concretas. En ese momento empecé a madurar
la imaginario, el simbolismo de cuánto los ríos podrían volverse arterias, las montañas podrían volverse músculos y viceversa, y se creó toda una dimensión imaginaria en el símbolo de mis figuras de esta geografía del cuerpo, en la cual yo cortaba pedacitos de mapas y reconstruía la propia geografía, como en el fondo continuamente construimos en nuestra vida nuestro propio camino. Pero yo sentí en todo esto que recuperé, además en una búsqueda mía de identidad de ser judía, que está en la dimensión de vivencia de nuestros abuelos, de nuestras historias, pero cada uno lo vive con sus propios tiempos. Y entonces ocurrió a través de mi trabajo que se creaba un hilo que cosía las historias, y a mi manera esta posibilidad de rendir homenaje y continuar con mi propia vivencia, pero también con mi trabajo artístico, lo que podría haber sido, y rendir homenaje además a la historia de mis propios abuelos. Nein, ist wieder so nicht schön, schmeckt prachtvoll als herum. Und wir seinen Verbeinigte und leiden alle stumm. Abgeschnitten von der Welt, mit heuchem Mäuren verstellt, ein Strahl von Hoffnung, der weckt sich keu. Escuché hablar de los tangos en yiddish hace unos 12 años, cuando vine a Buenos Aires ya estudiando en Londres. Escuché hablar de esta música que tenía ritmo de tango y que estaba en la lengua de los judíos de Europa del Este. Y me tocó a mí por el lado de la identidad. Yo estaba lejos de mi casa, lejos de mi familia, y necesitaba un contexto, una pertenencia. Y por el yiddish descubrí una parte de mi propia historia que tenía que ver más con la lengua y con la cultura del yiddish que con el tango. Es decir, yo entré a esa música más por la lengua y por la significación de lo que quería decir para tantas generaciones de personas que lo hablaron y que fueron asesinadas. Pero el hecho de que hubiera tangos, es decir, canciones que tenían ritmo de tango, fue algo que me atrapó, fue realmente el elemento que me atrapó de esta música. ¿Por qué hubo tangos en yiddish en los guetos? Porque el yiddish fue la lengua de la mayor parte de las personas que estuvo prisionera en los guetos, y el tango era una música muy popular en Polonia antes de la guerra, como lo es también hoy en día, en realidad. Y había muchos músicos, yo diría la mayoría de los músicos involucrados en la música ligera en Polonia, que eran judíos, y algunos de ellos estaban en esa situación de bisagra, es decir, todavía escribían en yiddish y cantaban en yiddish, pero también estaban en contacto con lo que estaba a la moda, es decir, el jazz, la música ligera, el swing y el tango. A los alemanes les gustaba el tango porque lo habían escuchado en los cabarets de Berlín en los años 20. Los judíos también conocían el tango, sobre todo los judíos polacos conocían sobre todo los tangos en polaco, que era muy popular el tango en Polonia, y muchísimos de los compositores de tangos en polaco eran judíos, algunos de los cuales escribieron también tangos en yiddish. Graj, skrzypku, graj, przez całą noc swe serce daj i wrażeń moc niech skrzypce łkają, czarowne tango grają za twoją grę, dam życie swe. Śmierke Kaczerginski, la persona que compiló las canciones que yo canto, fue partisano en los bosques de Vilna. Después de la guerra pudo escapar del gueto de Vilna y pudo compilar canciones escritas por distintas personas en diferentes guetos, incluso en ciertos campos de concentración. Pero esta canción la escribió él cuando todavía estaba en el gueto de Vilna. La escribió después de la muerte de su esposa Bárbara.
Y él dice, es un día tan hermoso de primavera, los pajaritos cantan, es un día tan radiante. ¿Y cómo puede ser que vos no estés acá? Primavera, llévate mi tristeza y tráeme mi amor de vuelta. Sie sei der Frühlinger früh angekommen, zerbläht hat sich Bänkschaft nach dir. Ihr seht dich wie Itter, Ballon mit Blumen, a freudiger Geister zu mir. Die Sonne hat vergossen dem Garten mit Strahlen, zerspritzt hat die Erde sich in Grün. Mein Teuer, mein Liebster, wo bist du verfahren? Du gehst nicht heraus von meinem Sinn. Frühling, nimm zu mein Treue und bring mein Liebsten zu mir. Frühling, auf deine Flügel neue, und nimm mein Herz mit und gib es auf mein Glück. Frühling, auf deine Flügel neue, und nimm mein Herz mit und gib es auf mein Glück. Mit Fliegel seine Gräuung weg in Gott weit. Soll Chodschet zitter vor sein Flieg, herein zu mir in Lieb. Soll Chodschet zitter vor sein Flieg, herein zu mir in רחמים שויכם ומרומים ומצא מנוחה נכונה תחת כנפי ישנה במעלות קדושים וטהורים כשער הרק יום הזעירים את נשמות כל הלא שזכרנו היום לברכה עליו על הרחמים תסתירם בסתר כנפיך לעולמים בצרור בצרור החיים את נשמותיהם וינוחו על משכבותם ושוב